Hola, hola y bienvenidos a Irinka Decora. Espero que estéis pasando un día genial y una muy buena semana. Hoy os quiero enseñar a hacer sobres, porque casi siempre os enseño a hacer tarjetas y claro, hay que enviarlas. Entonces, esto os lo explico ahora en un segundito, ¿vale? Lo que es y las medidas que tiene. Pero primero quiero deciros que siempre viene bien hacer una primera prueba en papel o en alguna cartulina en la que no queráis para ver el resultado. Entonces yo aquí lo que he hecho ha sido coger un tamaño folio y más o menos, como veis, he hecho varias dobleces, he hecho varios intentos, ¿vale? Hasta que he conseguido lo que yo quería para hacer mi sobre, ¿vale? Hasta tener más o menos las ideas claras o los tamaños que necesitaba. Entonces me he hecho, como veis aquí, una chuletilla. Y lo que es simplemente para que sepáis los márgenes que hay, ¿vale? Pues yo he dibujado en negro como si fuera el tamaño folio, a 3/4 con la plegadora, que la tengo aquí. Oh, perdón. Entonces, si colocamos el folio así, yo tengo que marcar a 3/4, ¿vale? Una raya hacia abajo, por el otro lado del folio o de la cartulina, a 3/4, ¿vale? Y si coloco el folio en horizontal, marco a 4, que aquí no se ve el 4, aquí el 4, marco a 4, ¿vale? Y luego marcaría esta raya a 2, ¿vale? La mía es chiquitita, con lo cual lo que hago es darle la vuelta a la cartulina y luego marcaría en 2. Si tenéis de estas grandes, que son plegadoras ya mucho más grandes, pues tanto mejor, no tenéis que estar dando vueltas a los papeles ni calculando más o menos dónde quedaría, pero yo la tengo chiquitita para para tarjetería, así que pues me apaño con lo que tengo. Dicho esto, tengo aquí ya recortado y puesto en bonito, puesto en bonito, ya la tengo ya preparado mi sobre en color verde clarito, que con la luz se ve casi blanco, pero es verde clarito. Y lo que he hecho ha sido redondear las esquinas, ¿vale? Ahora os enseño a hacer una de cero, pero primero os quiero explicar porque luego voy a pasar el vídeo, yo creo que rápido. Aquí he puesto un 1, un 2 y un 3 en verde. Lo que quiero decir es que con la troqueladora de esquinas a mí aquí no me cabe, ¿vale? En las esquinas chiquititas, que es el caso, a mí aquí no me cabe. Entonces, ¿qué he hecho? He marcado el más pequeñito, que es el 1, he hecho otro recorte con el 2 y otro recorte con el 3. Y con el papel simplemente lo he puesto encima y he hecho una raya para luego recortarlo con las tijeras pequeñitas, ¿vale? Como veis, todos tienen el recorte de las esquinas para que me quede bien hecho, ¿vale? Lo he marcado primero con boli y luego simplemente es recortar las 4 esquinas internas y las externas directamente con la máquina, ¿vale? Porque pasa bien el papel, ¿vale? Entonces coincide bien con la marca, así lo vais a ver mejor. Que coincide, que lo puedo meter bien el papel y hacer el recorte, ¿vale? Entonces, dicho esto, solo faltaría poner pegamento aquí. Igual, si queréis recortar estas dos esquinas, las podéis recortar también, ¿vale? Quedaría también más redondeadito, pero eso os lo dejo al gusto. Igual que las dos de aquí arriba lo podéis dejar recto o podéis redondear también, ¿vale? Y solo haría falta poner pegamento aquí en estas dos partes, ¿vale? Si os quedáis hasta el final, os digo cómo he decorado esta parte de aquí, ¿vale? Así que no os perdáis para nada el vídeo hasta el final. Si tenéis dudas, preguntas o cualquier cosilla que os haga falta, escribirme por los comentarios, que me encanta. Y no os perdáis de vista por aquí arriba el puntito de la i, que seguro dejaré enlaces a otros vídeos muy interesantes. Así que nada, dicho esto, vamos a hacer sobres. Con la plegadora vamos a marcar, gracias a la chuleta, a 3/4 de pulgada los márgenes del largo del folio, ¿vale? O sea, los laterales largos. Yo en mi caso es una plegadora chiquita, como ya sabéis, con lo cual juego con el papel y le voy a ir dando vueltas hasta que consiga las dobleces donde yo quiera, es decir, a las 2 y a las 4 pulgadas. Una vez que lo tenga todo bien marcado, simplemente será ir doblando hacia adentro las partes del sobre, con lo cual tendríamos la hoja marcada y estos 4 puntitos de aquí, estos 4 laterales, los vamos a recortar enseguida.
Así nos quedaría nuestro sobre. Entonces simplemente doblamos las pestañitas hacia adentro. Con la recortadora de esquinas, yo en este caso he cogido un ángulo que es bastante grande, el número 3. Yo le pongo números, ¿vale? El 1 es el chiquitito, el 2 el medio, el 3 el grande. Entonces yo de aquí tengo hecho también al número 3, o sea, el recorte de esquinas más grande que tengo. He hecho una muestra, como ya os he enseñado al principio, y simplemente es colocar encima y marcamos. Yo marco con boli, si tenéis un lápiz mejor por si os equivocáis, pero en principio van a ir las solapas hacia adentro, así que aunque sea con un boli, si os equivocáis no pasa nada porque no se va a ver, van a quedar en las partes internas del sobre. Eso sí, aprovecho y lo pongo un poquitito más torcido para que a la hora de cerrar me permita cerrar bien el sobre por ambos lados, ¿vale? Para que recorte también un poquito de altura, tanto por arriba como por abajo de la solapa. No sé si me seguís por dónde voy, pero si no queda claro, por favor escribirme. Lo que estoy haciendo es también recortar un poquito de los extremos para que así mi sobre cierre bien y no se me solapen las dobleces, ¿vale? Os dejo por aquí el enlace. No se lo cuentes a nadie, pero si no tienes por aquí puesta la campanita, corre, dale, te espero. Sí, para el haul en el que me compré estas 3 carpetas de embossing, son relieves, la verdad, bastante neutros, son temas de flores, de puntos en este caso, y de hojitas. Entonces son 3 carpetas para dar relieve a nuestros trabajos, a nuestros papeles, ¿vale? Tenéis que tener siempre en cuenta que hay una parte que es negativa y otra parte que es positiva, es decir, el dibujo va a salir hacia un lado. Entonces mirar y tener en cuenta que la carpeta de embossing esté bien colocada para el resultado que estáis buscando, ¿vale? Ya bien sea en positivo como en negativo. Los puntitos los podéis hacer hacia adentro o hacia afuera, por ejemplo, ¿vale? Pero siempre que se os quede bien. Yo aquí uso la guía que tengo verde abajo, ¿vale? Con las rayitas amarillas y las medidas en centímetros para que se me quede bien centrado. Porque como veis, la carpeta de embossing es un poquitín más pequeña que la solapa del sobre, ¿vale? La carpeta de embossing es de 15 x 15 y el sobre es un poquitín más grande, creo que es de unos 17-18 centímetros, ¿vale? Entonces el resultado quedaría así de chulo como veis en color rojo. Hago también los sobres verdes, ¿vale? Y voy alternando las carpetas. Entonces en este caso veis que ha salido la carpeta con la forma de flores. Sí que es verdad que donde está el corte parecen más cuadrados, seamos también... Pero bueno, queda también un motivo bastante neutro y floral para el tema de Navidad, que por eso los sobres son verdes y rojos. Luego simplemente para terminar de realizar nuestros sobres, yo en este caso cojo cinta de doble cara. Os la recomiendo, ¿vale? Cinta de doble cara porque evita que se os salga el pegamento por los lados y se os pueda cerrar o se os pueda pegar la solapa en donde estoy poniendo yo las tiras blancas a vuestro sobre, con lo cual al final pues no sería tanto un sobre o no se aprovecharía tanto la zona de meter la tarjeta, ¿vale? Entonces simplemente retiramos las tiras o los papelillos que protegen la cinta de doble cara y cerramos bien las solapitas y vamos colocando poco a poco haciendo presión hacia arriba para que se nos quede bien pegado, ¿vale? Y con la solapa en relieve, cuando lo cerremos, quedaría un sobre así de chulo, ya veréis, ¿vale? Y luego pues nada, cogemos la tarjeta que hemos preparado, yo en este caso, y os dejo el enlace aquí arriba también, la del enanito con el polo norte, ¿vale? Con la señal de hacia el polo norte que se abre en 3 partes. Así que quedaría así de chulo, la verdad, el resultado. Con hojas igual, ¿vale? Queda muy bonito tanto hacia arriba como hacia abajo. Yo en este caso he buscado más hacia arriba, este tema navideño, y busco más el toque clásico, ¿vale? Pero seguramente, y ya os lo voy avisando, me gusta también mucho el relieve en negativo de esta carpeta de embossing. Queda también muy bonito. ¿Quieres ver otros vídeos relacionados con este mismo tema? Pincha aquí en la i, que seguro te pueden venir muy bien.
En este último sobre he hecho la decoración de puntitos y no se aprecia muy bien, pero le he puesto una cinta de doble cara en la solapa, ¿vale? Lo que pretendo con esto es que a la hora de meter la tarjeta, simplemente con despegar la solapita, ¿vale?, de la cinta de doble cara, se nos quede el sobre bien cerrado, con lo cual nos va a venir muy bien a la hora de que nos quede un sobre práctico, cómodo, bien cerrado y de manera limpia. Así que si tenéis cinta de doble cara finita, le podéis añadir también un poquitito, ¿vale?, justo en la esquina, como es el caso, ¿vale?, en la parte de arriba, para luego a la hora de cerrarlo que se nos quede un sobre así de bonito, ¿vale? Este es con relieve de puntitos irregulares, grandecitos y pequeños, ¿vale? Pero queda muy muy bonito este sobre también. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto con otro tutorial. Un saludo. Si ya has llegado hasta aquí, te dejo por aquí 2 vídeos que te pueden venir bien, un enlace para que te suscribas a mi canal y no dudes en preguntarme por comentarios todo lo que te haga falta. Un besazo muy grande y gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.